Bienvenidos a este episodio número 159 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre la ética en la programación. Y la ética en la programación se aplica en todo tipo de aplicaciones que ustedes hagan, desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones que sean en el backend, juegos. La ética profesional se aplica en todo lado, pero recuerden que estoy hablando más de la ética en la programación y también quiero hablar sobre la ética que ustedes van a, o digamos que el punto donde ustedes van a estar parados, porque como desarrolladores de software, y muy probablemente ustedes van a tener acceso a bases de datos, van a saber mucha información sobre la empresa y mucha información sobre personas, y ustedes van a caer en un punto donde su ética profesional va a, o debería de relucir. Entonces, primeramente, cuando estamos hablando de la ética en general, estamos hablando sobre los principios que rigen nuestra vida, ¿no? Son nuestros valores, la moral que nosotros tenemos, ¿no? Podemos verlo de una manera de esa forma. Ustedes van a programar basados en su moral. ¿Ok? Si ustedes son seres, qué sé yo, inmorales, que pueden hacer lo que sea con el código que hacen y no les importa a quienes afecten, pues eso ya es diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que tratar de ser personas moralmente correctas en todos nuestros aspectos de la vida, pero aquí voy a estar hablando sobre todo lo que involucra la programación y los temas relacionados a cosas que a ustedes les van a pasar eventualmente. Que espero que no les pase, a mí me pasó y espero que ustedes cuando lleguen a tocarle las puertas, estén preparados para eso. En fin, antes de desarrollar el tema, quiero darles un par de anuncios. Ya estamos liberando las secciones de la 1 a la 6, creo que ya están disponibles en Detalles, en la suscripción de Detalles, de la suscripción Pro de Detalles. Ustedes van a empezar a ver las secciones del curso de Vue. Ya estamos renovando todo el curso, hay muchos cambios. La verdad es que estamos aplicándolo bastante fuerte ese cambio porque hay muchas cosas que quiero trabajar en Vue de la manera actual, moderna, con TypeScript, con unas configuraciones propias de maneras recomendadas de trabajar y tratar de hacer el curso un poco más pequeño porque no vamos a manejar la parte del Options API. Y en fin, para las personas que lo tienen en detalles, cuando se termine la grabación, van a tener 2 cursos, la forma clásica o la versión clásica del curso, más la nueva versión. Para las personas que lo tienen en Udemy, cuando ya esté terminado de grabar todo el curso, vamos a hacer un reemplazo de todas las clases por el nuevo curso. Todo el material anterior ya no va a existir porque no puedo pasar de las 500 clases en Udemy y tampoco me gusta inflar el curso para que se miren 80, 90 horas donde la verdad no quiero volver a tocar temas que ya están ahí. En fin, una vez dicho esa publicidad, empecemos a desarrollar el tema. Empecemos hablando sobre la privacidad de los datos. Aquí tengo en esta pantalla solo tengo los 10 puntos para que no se me vayan a perder y saber por dónde voy. Pero vamos a hablar primeramente sobre lo que es la privacidad de los datos. Por cierto, el último anuncio. Si ustedes están viendo esto en YouTube, por favor acuérdense de que esto es un podcast. Lo pueden ver o lo pueden escuchar directamente en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que ustedes consuman sus podcasts. Por favor, véanlo por ahí, suscríbanse al podcast. Eso ayuda muchísimo a que sigamos creciendo y a que podamos seguir compartiendo este tipo de momentos con nosotros, ¿no? Bien, ahora sí, la privacidad de los datos. Nosotros, como seres digamos seres especiales que tienen acceso a tanta información, muy probablemente ustedes van a ser programadores que tienen acceso a los datos. ¿Okay? No estoy hablando de la ética, no estoy hablando tampoco de que vayamos a hacer o quebrantar reglas. No, vamos a mantenernos siempre dentro del término de lo que es legal, pero luego, después de lo que es legal, nosotros también tenemos ahí nuestra ética, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos, esto es lo legal, pero moralmente no es muy bueno, a tratar de que nosotros seamos personas que cuando alguien nos vea, ustedes digan, sí, esta persona no la van a chantajear, no la van a quebrantar, no la van a... O sea, es una persona moralmente correcta que ustedes van a poder confiar en ella. Eso es a lo que me refiero, ¿no? En ese lapso después de lo legal a todo ese bloque. Entonces, la privacidad de los datos. Esto es un tema bastante delicado porque sabemos que lo más importante para cada uno de nosotros, lo más importante es nuestra información, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se registran a una página, ustedes muy rara vez, no rara vez. Yo sé que ustedes siempre leen el agreement, esos términos y condiciones de uso, ustedes se leen las 90,000 páginas que hay ahí. Pero muchas personas no los leen. Entonces hay un punto por ahí que dice que la información que se está suministrando a la aplicación va a ser totalmente propia de, los dueños de ese software que están utilizando. ¿Entiendes? Ese software, un software que ustedes crearon o tienen acceso a esa información.
Muchas personas no lo leen, aceptan y pues suministran información de su tarjeta de crédito, información de su dirección, información del tipo de sangre, cuántos hijos tiene, dónde vive, cuál es el teléfono preferido de contacto, cuál es el correo preferido de contacto, etcétera, ¿no? Ustedes tienen la información de todas sus personas. El censo electoral, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Ustedes tienen acceso a toda esa información. Entonces, nuevamente, dentro del punto ético, puede ser que en esos términos y condiciones de uso, parte de esos términos sería de que esa información va a ser usada para vendérsela a terceros, ¿no? Entiéndase terceros, Facebook, Google o una empresa que vende, qué sé yo, tortillas. Entonces me interesa a todas las personas que estén en esta zona geográfica para poder distribuir ahí mis tortillas o bombardearlos con publicidad o algo así, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer algo de ese estilo, éticamente sería correcto que nuestros usuarios estuvieran conscientes de eso. Es decir, hacer claro, no solo en ese términos y condiciones de uso, porque a veces eso queda bien oculto, que esa información va a ser usada con ese propósito también. Eso va a hacer que posiblemente muchos usuarios no quieran usar nuestra aplicación, pero eso es o sería lo éticamente correcto, que esos usuarios sepan qué se va a hacer con su información. Si su información va a ser totalmente privada, protegida y solo para uso interno o operativo de la institución o de la operación de la empresa, entonces obviamente también eso tiene que estar bastante claro, porque nuestros usuarios están dando por hecho de que así va a trabajar la aplicación, así va a proteger mis datos. Entonces, éticamente, ustedes tienen que asegurarse de que eso sea así. Claro, va a llegar un punto donde van a tener tanta información que ustedes se van a ver o alguien va a llegar a tocar las puertas y les va a decir, hey, ¿sabes qué? Necesito que me vendan la información de estas personas, no sé qué. Y digamos que aunque eso fuera correcto, o sea, estuviera, no correcto, digamos que eso, aunque eso fuera, digamos que aceptado por los términos y condiciones de uso y los usuarios saben, nosotros deberíamos de pues seguir los caminos respectivos para hacer ese intercambio si es así, ¿no? O sea, si se puede dar y ese es el objetivo de la aplicación, entonces tengan presente eso. En fin, pero hablando del punto importante por acá, ustedes tienen que asegurarse de la protección y privacidad de esa información de sus usuarios. Asegurarse no solo de que nadie va a poder pues, llegar y comprarle la información o que todo el personal que está trabajando en la institución también sigue sus mismos principios de que no vamos a vender los datos porque esta data no se vende, no es para venderla, nadie lo va a hacer. Pero aparte de eso, también ustedes deberían de asegurarse de que esa información está totalmente protegida o lo que ustedes están haciendo todo lo que pueden en su poder para proteger esa data. Eso sería lo moralmente correcto porque es información sensible y los usuarios están confiando en ustedes y eso eventualmente va a ser auditado y cuando ustedes sean auditados, ustedes tienen que decir, ok, esto es lo que nosotros hacemos para proteger su data o la data de nuestros usuarios, porque fácilmente, si ustedes dicen que, bueno, tenemos doble tipo de encriptación de extremo a extremo, aquí y allá, y pues resulta que no es cierto, ok, no es cierto, entonces eso ya es otro tipo de problemas. Y ya vamos a la parte de mentir, que obviamente eso tampoco es ético, pero ya voy a hablar más de este tema cuando sea el punto. Que por cierto, tengo la lista por acá, ya lo había mencionado, ¿no? Vamos con la equidad algorítmica, que este es el punto número 2 que quiero mencionar por aquí. Que esto también ustedes van a ver que va a depender mucho de cómo ustedes estén programando las aplicaciones o el objetivo de la aplicación. Pero cuando estamos hablando de la equidad algorítmica, estamos hablando de que cada uno de los usuarios va a tener la misma cantidad de posibilidades sin ningún tipo de discriminación. Es decir, nosotros vamos a garantizar de que nuestros algoritmos random es random. O que cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, hacen una aplicación de sorteos, entonces que siempre va a salir un número random en ese sorteo, que ustedes no van a favorecer un usuario sobre otro porque este es mi amigo, este es mi compadre. Y a pesar de que ustedes van a llegar a un punto donde van a decir, bueno, que eso también debería ser totalmente ilegal, pero digamos que está en un punto donde eso no es técnicamente ilegal porque mi amigo participó y él tiene las mismas probabilidades que cualquiera y no sé. Ahí ustedes ven que ustedes saben cuando algo no es éticamente correcto o no es moralmente correcto. Entonces asegúrense de que cada uno de sus usuarios va a tener la misma responsabilidad o la misma cantidad de posibilidades de salir en sus sorteos. Porque créanme que cuando ustedes hacen, por ejemplo, hacen esa aplicación de sorteos porque alguien va a ganar y ustedes
hacen ese truquito para que uno de sus amigos gane y nadie se va a dar cuenta, pero ustedes hicieron algo para que la persona gane y ganó, ok, está bien, se llevó el premio y digamos que nadie se dio cuenta, exceptuando tú y tu amigo, ¿verdad? O puede que solo tú. ¿Cómo te vas a sentir eso por el resto de la vida? Y luego, después, puede que alguien se dé cuenta porque escudriñó el código, te pidió código fuente o algo no vio, no sé. Y después, esa es una marca que a ustedes no se les va a quitar. Es una marca muy difícil de remover, es una marca que ustedes posiblemente van a convivir, o todas las personas que lo conozcan o que conocieron del caso van a vivir con ello. Entonces, éticamente, ustedes tienen que respetar sus principios, a pesar de que sea su mejor amigo, ustedes van a decir, no, 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 no se puede hacer, no quiero hacer eso, no lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Nosotros como programadores tenemos muchos, digamos que superpoderes, ¿no? Por ejemplo, ustedes son capaces de crear un software que sea o que imite, por ejemplo, otros softwares como para hacer algún tipo de phishing o hacks no éticos, que porque también hay hack ético, ¿no? Un hacking ético, que eso sería otro tema que posiblemente podemos hablar después en otro episodio. Pero la idea es que ustedes tienen que ser seres que sean conocidos por su ética profesional, no porque ustedes sean personas que fácilmente, o tal vez no fácilmente, pero ustedes tienen un precio, ¿no? Eso es bien feo. Saber que ustedes tienen un precio sobre su cabeza, eso es bien incómodo, es bien feo. Y la verdad es que, pues, a lo que había mencionado en un cierto punto, también depende mucho de la aplicación, porque puede ser que ustedes hagan una aplicación en la cual los usuarios eventualmente tienen que ganar siempre, aunque sea una vez, y eso está en las reglas y en el diseño de software. Por ejemplo, ustedes están haciendo algún tipo, tal vez donde es más delicado es en aplicaciones como de casinos, ¿no? O aplicaciones donde las personas lo descargan y hay un cierto grado de probabilidad donde la persona se ve que ha perdido como 50,000 veces y obviamente la persona va a dejar de jugar porque obviamente no gana nada. Es fácil hacer que al número tal de intentos fallidos la persona gane. Una simple condición por ahí, ya está. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos en ese punto. Hay ciertas excepciones porque así pueden ser lo que se pide en los casos de uso o en el estudio del análisis de la necesidad. Puede que sea algo así. Pero si ustedes van a hacerse algo aleatorio, que todos sus usuarios tengan la misma probabilidad, y que ustedes no sean conocidos porque amañaron las elecciones, ¿no? O amañaron algo que terminó siendo usado para hacer fraude, ¿no? Claro, tal vez el fraude no sería la palabra correcta porque su software y ustedes, los usuarios, quedan suscritos bajo los términos y condiciones de uso de su software, que tal vez no puede ser considerado como fraude porque es un resultado, digamos, que ustedes modificaron, pero eventualmente tenía que pasar, qué sé yo, no sé, estoy tratando de estirar la cobija a un término que no suene tan ilegal, pero digamos que así funciona su aplicación, ¿no? Digámoslo así. Entonces, moralmente ustedes tienen que ser seres correctos, que no tengan un precio sobre su cabeza. Luego vamos a un punto importante que es sobre la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas. No quiero entrar mucho en detalle acá, pero solo quiero mencionar de que eventualmente ustedes van a ser auditados. Si son instituciones gubernamentales o instituciones privadas que tienen mucha influencia en la toma de decisiones de un país o de organizaciones que son involucradas por un país o con bancos o que ustedes participan, bueno, no sé, ustedes me entienden, eventualmente van a poder ser auditados por entes externos o por entes internos de la misma organización o institución. Entonces, lo que ustedes hayan hecho para tomar sus decisiones, por qué voy a irme por este camino, por qué estoy tomando por este sistema de estructura de datos, tiene que ser basado en lo recomendado para manejar ese tipo de datos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con cobros, entonces demostrar de que cómo fluye toda esa información y que todos esos procesos de encriptación, por ejemplo, de las tarjetas de crédito de los usuarios son manejadas con el debido, pues, acorde a los estándares internacionales o a lo que dicta el país, etcétera, ¿no? Entonces ustedes siguen todos esos pasos para que cuando sean auditados, ustedes puedan demostrar eso. Claro, más de uno va a decir, hey, pero yo no sabía que eso había que hacerlo. Está bien, o sea, eventualmente, pues sería conveniente que cuando ustedes vayan a hacer algún software que maneje información delicada o algún tipo de procedimiento delicado, ustedes se tienen que empapar en el tema, cuáles son las regulaciones para manejar ese tipo de datos, cómo grabarlas,
qué repercusiones hay, etcétera. O sea, siempre es bueno que ustedes se empapen en el tema sobre eso, de las reglas de su país, pero es viable, ¿no? O sea, es algo que puede pasar, que usted diga, no, la verdad es que desconocíamos de que eso teníamos que aplicarlo, es decir, la normativa del, qué sé yo, del tratado de no sé qué, con no sé quién, establece que en el reglamento número 3 la data que fluye de aquí para allá tiene que estar encriptada en doble vía con este tipo de algoritmo, qué sé yo, SHA-256, qué sé yo, me estoy inventando algo así. Entonces yo desconocía, o sea, nosotros como empresa de desarrollo desconocíamos que eso teníamos que cumplirlo, se nos auditó, se nos puso un ultimátum de que si queríamos seguir trabajando, entonces tenemos un mes para resolverlo, que usualmente algo así es lo que termina sucediendo. Entonces nosotros tenemos que subsanarlo, o sea, tenemos que ser moralmente correctos y aplicar eso. Claro, ahí más de uno va a decir, bueno, eso ya es una ley, ya no sería como ética, pero sería de nuestra ética decir, ok, sí, no sabíamos, es nuestro problema, lo vamos a resolver. En fin, hay muchas cosas que van relacionadas a la transparencia y nuestro software tiene que reflejar de que nosotros estamos dispuestos a seguir las prácticas recomendadas o los ideales que nosotros queremos plasmar para que los usuarios garanticen también que su data es manejada de la manera correcta. Pero bueno, vamos a otro punto tal vez que no es un impacto tan fuerte en cuanto al ambiente, digamos que externo a la empresa. Vamos a algo un poco más interno, que es la responsabilidad por los errores. Nosotros como programadores nos vamos a enfrentar a errores y van a haber errores que nosotros sabemos que existen, van a haber errores que no sabemos que pasan y hay errores que nosotros causamos intencionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no quiero que, recuerden que estoy en la parte de la ética, por ejemplo, un throw not implemented error. Eso es a lo que quiero mencionar con un error intencionado, ¿no? Es decir, un error que llegó a este punto de ejecución, pero el código no estaba hecho, entonces lanzamos la excepción de que obviamente eso no estaba implementado todavía, pero alguien terminó llamando esa función por alguna razón, etcétera, ¿no? Que nosotros seamos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Es decir, éticamente, digamos que yo podría decir, bueno, somos un equipo de programadores enorme, puede que nadie supiera de eso, o alguien puede decir, no está seguro de quién lo hizo, pero nosotros sabemos que nosotros lo hicimos, entonces vamos a dejar que ese muerto le caiga a otro compañero o que le caiga a todo el departamento con el hecho de no demostrar que fui yo, o sea, de que yo no fui el responsable de esa excepción no implementada, ¿no? Entonces, ahí es donde también viene la ética de nosotros como programadores, en los cuales tenemos que ser responsables y decir, sí, no, ese es problema mío, ¿no? Eso yo lo hice, yo puse ese código fuente ahí, la verdad es que no estaba esperando de que ese código fuera a dispararse porque era algo que teníamos que haber implementado, pero la idea de lanzar ese not implemented error fue porque cuando llegara a ese punto, quiere decir que si se demostró de que esa función se iba a usar, no sé, ustedes sabrán justificar el porqué de esa función. Ahora, no es legal o permitido que ustedes intencionalmente cometan errores intencionales en el código para que falle, ¿no? Es decir, ustedes saben que la empresa los necesita. Entonces, todo el mundo tiene una historia, voy a mencionarlo así, todo el mundo tiene una historia con algún mecánico al cual nosotros le llevábamos el carro y él arreglaba el problema, pero zafaba una tuerca, ¿no? Eso tal vez es la mejor analogía de lo que quiero mencionar a continuación. Entonces todos tenemos algún amigo conocido o de primera mano, nosotros vivimos esa experiencia donde teníamos mecánicos que no eran moralmente correctos. Entonces ellos resolvían el problema, pero zafaban una tuerca o hacían otro problema para que nosotros regresáramos el carro a donde él lo reparara, y era un ciclo de nunca acabar con el objetivo de que pues, nos siga sacando dinero. O digamos, no, la verdad es que este carro hay que venderlo, se lo vendemos a precio de gallo muerto, el tipo arregla todo, lo vende, no sé. Ustedes sabrán, pero todo el mundo tiene esas historias de terror. No seamos ese tipo de mecánicos nosotros. No lo digo que todos los mecánicos sean así. Yo tengo un par de muy buenos mecánicos. Pero no seamos ese programador que pues nosotros le dejamos el software a esa persona. Es decir, nosotros llegamos y le vendimos el software a esa empresa y algo salió mal. Un error no esperado sucedió, pasó un problema, se nos llama para dar soporte a nosotros vamos, encontramos el problema, lo corregimos y cuando estamos ahí reemplazando esa versión nueva, ustedes podrían irse por lo no ético
de que en determinado punto del tiempo se va a lanzar un error, una excepción por acá, con el objetivo de que la empresa me vuelva a llamar y, o sea, ¿me entienden? O sea, es muy difícil de que alguien de esa empresa pueda determinar que ustedes fueron los responsables de eso. Claro, aquí ya estamos hablando de que cuando nosotros trabajamos con un historial de versiones, ustedes podrían saber qué persona fue la que introdujo ese código, pero podría ser que ese código sea demasiado como muy natural, muy difícil de saber de que eso fue lo que se disparó. O puede que ese código sea utilizado. O sea, es muy difícil rastrearlo. O puede ser difícil rastrearlo. O que eso de verdad haya sido intencional. Pero ustedes saben en su cabeza que fue intencional. Entonces, no sean ese tipo de mecánico que causa problemas en el equipo intencionalmente para que cree una relación farmacodependiente con ustedes, para que esta empresa les siga pagando a ustedes por soporte. No sean de ese tipo de personas, ¿no? Ustedes saben, de nuevo, lo que es moralmente correcto y lo que es, obviamente, bueno, obviamente lo que es ilegal, ¿no? Pero ustedes saben lo que no es éticamente correcto. Entonces, también hay otro punto que tengo por acá, que es el impacto social de las tecnologías. Nosotros estamos viendo aquí que el software que nosotros desarrollamos literalmente va a ser un impacto social, porque básicamente o sea, nuestras aplicaciones son usadas por usuarios finales, digámosle, ¿no? Ya sea si son juegos, si es backend, lo que sea, ¿no? El software que nosotros creamos va a tener este impacto social en la vida de las personas. Por ejemplo, no quiero llegar a temas de hablar sobre que esto ofende a un grupo, a un sector o a otro sector, pero literalmente podemos hablar de eso. Ustedes pueden hacer un software que intencionalmente ofenda a las personas que no quieren que ustedes usen su aplicación. O puede que ustedes éticamente no quieran hacer comportamientos en su aplicación que debería adaptarse a su software, ¿no? Por ejemplo, que se les pida hacer un software en el cual, por ejemplo, en países donde, la verdad es que hay ciertos países donde ya es ley, pero ustedes van a tener que poner en sus cajas donde hace un registro de personas cómo la persona se identifica, es decir, si se identifica como hombre, como mujer, o prefiere no decirlo, no binario, y más de uno va a decir, bueno, y voy a poner todas las opciones. No, simplemente ponen otro y ya está, y algo así, ¿no? Y esto es algo que yo veo mucho aquí donde estoy en Canadá, porque en todo formulario de registro está ese tipo de cosas, no me las estoy inventando. Entonces, ustedes van a terminar haciendo un software que se tiene que adaptar eventualmente a la sociedad como está, nos guste o no nos guste, o pues vaya contra nuestras creencias tal vez en ese punto ya no, pero solo hay dos géneros, ¿verdad? Hay una lucha que pues el requerimiento superior que se nos pide, pues ahí tenemos que dar ese brazo a torcer tal vez, ¿no? Pero ustedes, el software que hacen, los juegos que hacen, tienen que demostrar de que ustedes son seres morales. Por ejemplo, están haciendo un juego, ese juego, digamos que nuestro objetivo es que sea, no sé, algo atractivo para un grupo determinado de personas, que nosotros no vayamos a bajarle el rating al juego para que personas menores de edad jueguen ese juego, por ejemplo. O si ustedes están creando, o sea, porque hay material político, hay material, digamos que sexualmente explícito, cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser nuevamente moralmente correctos para que esto vaya a los objetivos o a las personas correctas, porque ustedes tienen más poder de lo que quieran. No vaya a ser que ustedes hacen un juego que literalmente es para niños y después resulte que hay contenido que no debería ser para niños en esa aplicación. Entonces hay mucha responsabilidad en lo que ustedes hacen, hay mucha responsabilidad en lo que nosotros debemos de hacer y todo tiene que ser moralmente correcto. Es decir, cuando ustedes están en ese momento donde están haciendo ese juego y se les dice, metele esto, publicidad del presidente de los Estados Unidos ahí a los niños, por ejemplo, ¿no? Y ustedes están, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Y nuevamente ahí puede que, y seguramente habrá habido más de un caso donde ustedes pierden su trabajo por no hacer eso, que la verdad yo les aplaudiría de que siempre sean sus principios morales sobre pues, su trabajo. La verdad es que es terrible saber de que las personas tienen un precio y ese precio, si alguien lo paga, sea capaz de comprar
sus manos, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, ¿no? Espero que a ustedes no les llegue a pasar eso nunca. Y hay muchas cosas que yo se les voy a mencionar después al final del podcast de experiencias personales relacionadas a cosas por el estilo, ¿no? Que les quiero mencionar un par de situaciones que me pasaron a mí que esperaría de que sirvan como ejemplo para otros. ¿Ok? Pero bueno, sigamos. El diseño centrado en el usuario también es otra ética que nosotros tenemos que hacer, en donde nuestra ética profesional tiene que ir relacionada a lo que nosotros vamos a pensar que es nuestro usuario final. Todo obviamente va a depender de cuál es el público objetivo de nuestra misma aplicación. Son empresarios, son clientes de nuestra empresa, los clientes de nuestra empresa qué rango de edades tiene, quién es el que va a usar más mi aplicación, si son hombres, si son mujeres, qué es lo que nosotros vamos a vender en esta aplicación, cuál es la idea, si es una aplicación de niños, cuál es la idea, hasta qué punto nosotros vamos a llegar, etcétera. Todo tiene que estar centrado, basado en el usuario que nosotros vamos a estar esperando en nuestra aplicación. Luego vienen otros puntos de la inclusión y accesibilidad. La parte de la inclusión no quiero dejarlo que sea algo donde solo se hable sobre, incluir los géneros, no, sino hay que hablar que la verdadera inclusión es que, nuestro software, hay personas que tienen discapacidades o impedimentos, por ejemplo, que no pueden escuchar o no pueden ver o no tienen sentido del tacto. En fin, sea cual sea el impedimento, la verdadera inclusión radica en que nosotros seamos capaces de incluir personas con este tipo de necesidades especiales, podemos decirles, ¿no? Si nuestro software es un software que va a servir para ayudarle a personas a que hagan trámites gubernamentales, es decir, es todo el país lo que va a seguir acá, lo que va a agrupar todo el país puede usar esta información, esta aplicación, porque le va a decir a ellos cuáles son los pasos para hacer eso. Asegurémonos de que personas no videntes van a poder usar nuestra aplicación, que van a usar esos lectores, esos readers, para que todo el código o lo que el reader le va a decir a la persona sea literalmente correcto y que pueda ese lector interpretar nuestra aplicación, por ejemplo. Si es una persona no vidente, obviamente hay consideraciones que nosotros tenemos que tener. Si la persona es sorda y nuestra aplicación es en este caso, videos o lo demás, tratar de hacer este milla extra para poner subtítulos o para hacer que esta persona pueda leer cuáles son los trámites que él tiene que hacer para poder comprender lo que se le está dando el material en video. Y así sucesivamente, ¿no? Tratar de incluir todo este tipo de ayudas para hacer una verdadera inclusión. Luego vamos con el impacto ambiental, a pesar de que esto diga, pero ¿esto qué tiene que ver con la ética de nosotros como programadores? Podemos optar por hacer un software que despilfarre gigabytes. Tenemos espacio ilimitado en la nube. Digamos que hay posibilidades de que eso sea así. O sea, ustedes pueden adquirir un hosting y hay hosting que ofrecen almacenamiento ilimitado. Hay varios así, ustedes pueden buscar programas y podemos despilfarrar espacio. Digámosle así. Podemos hacer que los usuarios suban lo que sea aquí, que suban sus videos, sus archivos, lo que sea, que suban todo y despilfarramos ese espacio porque de todas maneras no nos importa, digamos. Y claro, si la persona decide subir su cosa aquí, no importa, ahí eso es problema de él. Ahí es donde cae esa moral. Nosotros tenemos que ser responsables o moralmente responsables del espacio de almacenamiento que nosotros vamos a tener. O sea, yo no estoy hablando de que nos vamos a poner súper quisquillosos por 1 megabyte, 2 megabytes de que nuestra aplicación, la aplicación ahora pesa 10 megas, ¿no? Hay que reducir el código. O sea, eso no debería ser la razón en ese caso, pero imagínense que ustedes dejan a sus usuarios a subir lo que sea y hay un usuario que se aprovecha y empieza a subir. Eventualmente todo termina cayendo en la computadora de alguien o de algún hosting. O sea, eventualmente termina cayendo en una computadora que va a utilizar ese espacio para mantener esa información ahí persistente por muchos años. Entonces, ese espacio pudo haber sido utilizado por información o por alguien que realmente lo necesitaba, que iba a guardar información realmente útil y no dediquemos ese espacio para guardar basura. Entonces, mucho tiene que ver ahí el impacto ambiental de que eso ocuparía más hardware y al tener más hardware significa que ese data center tiene que incrementar ventiladores porque ahora está siendo más caliente. O sea, yo sé que tal vez sonará esto descabellado, pero a eso es a lo que nos estamos refiriendo con esta ética en la programación.
Luego vamos con el cumplimiento normativo, que obviamente esto ya no es tanto como la ética profesional, sino es obviamente cumplir las leyes. Pero hay leyes en particulares que sigue el Reglamento de Protección de Datos de Europa y también la privacidad del consumidor de California. Esos son, digamos, que creo que los dos principales que hay relacionados en cuanto a eso de los datos. Pero tenemos que seguir ese cumplimiento de sus normas, ¿no? Si nosotros vamos a poner un software en Europa, tiene que cumplir esas leyes. Si vamos a poner un software en Estados Unidos, por ejemplo, tiene que cumplir esas leyes. Si vamos a poner un software en el país donde sea que ustedes vivan, ahí es donde tenemos que poner y respetar esas reglas, ¿no? Y esas normas. Pero eso se sale un poco más porque la ética y la moral es diferente al cumplimiento de las normas, ¿no? El cumplimiento de lo que es legal, entonces, ok, eso lo tenemos que hacer así, y ahí no está tan involucrada la moral. Luego hay un punto importante que es la educación y la concientización o concienciación de esos puntos de la ética en la programación, porque la única manera de que esto llegue a más personas es que nos sentemos a pensarlo, porque muchas veces vamos a dar por hecho de que nuestros desarrolladores son éticos o éticamente correctos y que muchas veces vamos a pensar, sí, pero con el contrato de confidencialidad eso es más que suficiente, ¿no? La verdad es que no es cierto. Ustedes tienen que asegurarse de que las personas que ustedes están contratando, las personas con las cuales ustedes trabajan, tienen que ser personas éticamente correctas o moralmente correctas. A lo que quiero empezar a cerrar el episodio del podcast, les digo, a mí me pasó, como yo estoy trabajando con información de muchas personas de un país, a mí literalmente llegaron a tocarme la puerta a ofrecer tanto sobornos disfrazados o puestos y cosas que realmente ustedes van a saber, o en ese momento yo claramente sabía de que eso no era correcto. Y es más, en la única donde me preguntaron y ofrecieron algo que yo no estaba seguro si eso era correcto, yo fui a hablar con un abogado, que casualmente era un abogado que trabajaba también en el mismo lugar donde estaba yo, y me dice, no, eso es totalmente ilegal. Y entonces, obviamente después cuando les mencioné que eso no lo iba a aceptar, digo, no, nunca les ofrecimos eso o algo así. Y pues, wow. O sea, a lo que voy es que cuando ustedes trabajen en un lugar donde van a tener tanta información a su disposición, eso va a hacer de que personas no escrupulosas, no morales, vayan a tratar de ver hasta qué punto ustedes se pueden vender. La verdad es que yo desearía que ninguno de ustedes llegue a pasar por unas situaciones en las cuales yo pasé también, o unas situaciones en las cuales su moral se vea comprometida. Yo sé que es difícil encontrar trabajo. Yo sé que es difícil que nosotros pues pasamos muchos años desempleados y tenemos un trabajo, pero resulta que donde estamos trabajando se hace algo que no es éticamente correcto, o no es moral, o no es algo que va con sus principios. Pues espero de que seamos lo suficientemente maduros y tal vez la necesidad, porque también la necesidad es muchas veces algo que nos impide poder hacer las cosas, ¿no? Pero tratemos hasta donde sea posible de no tener un precio sobre nuestra cabeza, de que ustedes sean conocidos por ser personas morales, que ustedes sean conocidos por su ética, por su integridad. Eso es algo que no tiene precio. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Y eso es algo que yo espero que ustedes, cuando les toquen las puertas con algo que no es moral, que no es ético, ustedes digan, no, la verdad es que eso no va conmigo, prefiero mejor buscar otro trabajo, prefiero hacer otras cosas. Y eso pues no va conmigo. Algo que me gusta pensar es que al final del día, cuando ustedes vayan a decirle a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a esa persona que ustedes tienen mucha confianza y tienen mucho cariño y ustedes saben que esa persona, digamos, los admira a ustedes, ¿qué se sentiría cuando ustedes le cuenten eso que hicieron a esas personas? ¿Se sentirían orgullosos de lo que ustedes, o sea, de ustedes, o se sentirían como que la opinión o la impresión que tienen esas personas de ustedes va a decrementar o va a verse afectada, ¿no? Piensen en eso porque hay personas que los admiran a ustedes. Tal vez no lo van a creer, pero hay muchas personas que los admiran, que los siguen, que los quieren, que los aman, que los respetan. Piensen en esas personas cuando ustedes tengan una decisión que no saben pues si esto es algo que ustedes deberían de hacer o no. Piensen, ¿qué va a pensar esa persona de mí si yo acepto esto? O si yo hago esto, o si
el software que yo hice tiene esta falla intencional para que yo vaya a estarle dando mantenimiento, ¿qué va a pensar de mí? Hay personas que me recomiendan a mí, a mi software. ¿Qué tal si esas personas después se dan cuenta de que yo hago código fraudulento o hago fallas intencionales? ¿Qué van a pensar de mí? Y vamos a afectar también a otras personas porque nosotros mismos quisimos hacerlo así. Nuevamente, tengan mucho cuidado, sean seres moralmente correctos, éticos, y yo espero lo mejor de ustedes siempre, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. A ver si no se me olvida, tal vez quiero hablar sobre el hacking ético y hacking no ético, tal vez en los próximos episodios. A ver si no se me olvida. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Chao.